No menciones que es mi esposa, advirtió el magnate frío, pero una palabra destruyó su imperio por completo. La lluvia golpeaba violenta contra las ventanas del pequeño apartamento cuando Javier Ortega cruzó la puerta. Elena Sánchez miró a aquel hombre alto, de hombros anchos y traje impecable, y sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Solo lo conocía de las fotos de los periódicos, el magnate del transporte por carretera, heredero de un imperio construido a lo largo de 3 generaciones. Pero en las fotos no parecía tan peligroso. Los ojos castaños de Javier eran 2 esquirlas de hielo. Había rabia allí, una rabia contenida, concentrada, que parecía quemarlo todo a su alrededor. Elena tragó saliva, apretando las manos sudorosas contra su sencillo vestido. «Señorita Sánchez», dijo él, su voz grave resonando en el silencio. Ni siquiera extendió la mano para saludarla. «Imagino que sabe por qué estoy aquí». Elena asintió, incapaz de hablar. Sí que lo sabía perfectamente. 3 meses, solo 3 meses desde que la pesadilla había comenzado. El accidente. Su padre, Roberto Sánchez, trabajaba como conductor de camión desde hacía 30 años. Un hombre honesto, trabajador, que nunca había causado problemas. Hasta aquella mañana de julio, en la autovía A1, un fallo en los frenos del camión que conducía, un vehículo de la flota de Transportes Ortega, irónicamente, causó una colisión múltiple, 7 vehículos implicados, decenas de heridos, y Rafael Ortega, el hermano menor de Javier, en estado crítico. El joven de 23 años, promesa de la natación olímpica española, había quedado atrapado entre los hierros durante 4 horas. Cuando finalmente lo rescataron, los médicos fueron categóricos. Daños neurológicos graves, coma inducido, pronóstico incierto. Rafael podría no despertar jamás. La investigación concluyó, fallo mecánico, pero también negligencia del conductor. Roberto no se había dado cuenta de las señales de problemas en los frenos. Había omitido la verificación de seguridad obligatoria. El informe técnico fue devastador. La indemnización que exigía la familia Ortega era astronómica. 5 millones de euros. Una fortuna imposible para la familia Sánchez. Su padre, diagnosticado con graves problemas cardíacos, no soportaría el estrés de un proceso judicial prolongado. Los médicos fueron claros. Cualquier shock emocional intenso podría matarlo. Elena, recién graduada en Administración de Empresas y aún buscando su primer empleo, veía cómo todo se desmoronaba. La casa hipotecada, las deudas acumulándose, su padre consumiéndose en la cama del hospital, con el corazón fallándole poco a poco. Y entonces apareció Javier Ortega. «Tengo una propuesta», dijo él por fin, rompiendo el tenso silencio. No se sentó, aunque Elena le había indicado el sofá. Permaneció de pie, dominando el ambiente con su presencia. «Una que resolverá todos sus problemas». «Señor Ortega, yo...» intentó hablar Elena, pero la voz le salió temblorosa. «Mi padre no tuvo la culpa. Fue el camión, el mantenimiento». «No me interesa», la cortó gélido. «El informe dice negligencia. Su padre es responsable y yo quiero que alguien pague por lo que le pasó a Rafael». Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se obligó a no llorar, no delante de él. «Nosotros no podemos pagar. Ni en 100 años conseguiríamos reunir esa cantidad». «Lo sé». Javier dio un paso hacia ella. Elena retrocedió instintivamente, pero él continuó. «Por eso estoy aquí. No quiero su dinero». «Entonces, ¿qué quiere?». Sus ojos la recorrieron de pies a cabeza, una evaluación fría y calculadora que hizo que Elena se sintiera expuesta, vulnerable. «Cásese conmigo». El silencio que siguió fue absoluto. Elena parpadeó, segura de haber oído mal. «¿Qué?». «Me ha oído perfectamente». Javier mantuvo su expresión impasible. «Cásese conmigo, sea mi esposa durante el tiempo que yo determine, y a cambio, yo perdono toda la deuda, retiro las acciones judiciales contra su padre, pago todos sus gastos médicos, le garantizo que tendrá el mejor tratamiento disponible». Elena negó con la cabeza incrédula. Eso no tiene sentido. ¿Por qué haría algo así?» «Mis motivos son míos». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo tendió. «Aquí está el contrato, léalo con atención. Tendrá 48 horas para decidir». Con manos temblorosas, Elena cogió el sobre. El papel era grueso, caro.
Cláusula 1. Las partes acuerdan contraer matrimonio civil por un periodo mínimo de 1 año, prorrogable según deseo exclusivo de la parte A, Javier Ortega. Cláusula 2. La parte B, Elena Sánchez, se compromete a residir en el domicilio de la parte A y cumplir con las apariencias de un matrimonio convencional en eventos sociales y profesionales. Cláusula 3. No habrá obligaciones de cohabitación íntima entre las partes, siendo el matrimonio de naturaleza contractual. Cláusula 4. Como contrapartida, la parte A perdona íntegramente la deuda de 5 millones de euros y asume todos los gastos médicos de Roberto Sánchez. Había más cláusulas, detallando cuestiones financieras, patrimoniales, de divorcio futuro. Cuando lo abrió, encontró varias páginas de un documento legal, redactado en lenguaje formal. Sus ojos recorrieron las cláusulas rápidamente, pero Elena apenas podía procesarlo. Su mente daba vueltas en círculos. ¿Por qué yo?, preguntó, levantando los ojos del papel. ¿Por qué haría esto? Javier se acercó hasta quedar a pocos centímetros de ella. Elena pudo oler el perfume masculino, caro, que emanaba de él. Vio los detalles de su rostro esculpido, la mandíbula fuerte, las cejas pobladas, los labios firmes. Sería guapo si no fuera por esa expresión de hielo permanente. Porque quiero que usted pague, dijo tan bajo que fue casi un susurro. Pero cada palabra estaba cargada de peso, de amenaza. Su padre me arrebató a mi hermano. Rafael está en una cama de hospital, conectado a máquinas, quizás para siempre. Alguien tiene que sentir lo que yo siento, y esa persona será usted. Elena sintió que se le helaba la sangre. Entonces lo entendió. No era una propuesta de negocio, era venganza. Quería a alguien a quien castigar, alguien con quien descargar el dolor, la rabia, la desesperación. Y ella sería el blanco. ¿Y si me niego?, consiguió preguntar, aunque ya sabía la respuesta. Entonces sigo adelante con el proceso. Les quito todo lo que tienen. Y cuando su padre sufra el próximo ataque al corazón por culpa del estrés, usted podrá consolarse, sabiendo que al menos mantuvo su dignidad. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. 48 horas, señorita Sánchez. Elija bien. Y entonces se fue, dejando a Elena sola con el contrato en las manos y la sensación de que el mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Aquella noche, Elena no durmió. Se quedó sentada junto a la cama del hospital, donde su padre respiraba con dificultad, conectado a monitores que pitaban constantemente. Su cabello, antes negro, estaba completamente blanco ahora, el rostro surcado de arrugas profundas. Parecía haber envejecido 20 años en 3 meses. «Hija», susurró él, abriendo los ojos. La voz era débil, pero cargada de preocupación. «¿Otra vez no has dormido?» «Estoy bien, papá», mintió ella, forzando una sonrisa. Le cogió la mano, sintiendo lo fría y frágil que estaba, solo pensando en el futuro. «Elena». Roberto cerró los ojos y una lágrima rodó por su rostro arrugado. «Lo he arruinado todo. He arruinado nuestra vida. Si hubiera revisado el camión, si hubiera sido más cuidadoso, no fue culpa tuya», dijo Elena con firmeza, aunque sabía que no servía de nada. Lo repetía todos los días, torturándose. «Fue el equipo. No podías saberlo». «Ese chico», Roberto se atragantó con las palabras, «el hijo de ellos, en coma por mi culpa. ¿Cómo voy a vivir con esto?» «Papá, basta». Elena le apretó la mano, sintiendo crecer la desesperación. «Tienes que concentrarte en mejorar, en ponerte fuerte». Pero mientras lo decía veía cómo los números del monitor cardíaco oscilaban peligrosamente. Veía el cansancio en sus ojos. Sabía que el tiempo se estaba agotando. La enfermera entró para comprobar las constantes vitales, y Elena aprovechó para salir de la habitación. En el pasillo se apoyó en la pared fría y cerró los ojos. 2 caminos ante ella, ambos terribles. Podía rechazar a Javier Ortega y ver a su padre consumirse hasta la muerte. O podía aceptar y convertirse en prisionera de un hombre que la odiaba. Vender su libertad, venderse a sí misma. Pero, ¿realmente tenía elección? 48 horas después, Elena estaba en la oficina de Transportes Ortega, en la planta 30 de un imponente edificio en el centro financiero de Madrid. El ambiente era lujoso, suelo de mármol, obras de arte en las paredes, muebles de diseño. Todo gritaba poder y dinero. Javier la recibió en su despacho particular,
un espacio enorme con vistas panorámicas de la ciudad. Estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, tecleando algo en el ordenador. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «Señorita Sánchez», dijo todavía mirando la pantalla, «imagino que ha tomado una decisión». Elena se acercó al escritorio, manteniendo la postura erguida, aunque le temblaban las piernas. Puso el contrato firmado sobre la caoba pulida. «Acepto». Ahora sí, Javier levantó la mirada. La examinó con aquella misma expresión fría y calculadora. «¿Está segura? No hay vuelta atrás después de que firmemos los papeles del matrimonio». «Lo estoy». Elena levantó la barbilla, obligándose a mirarlo a los ojos sin desviar la mirada. «Pero quiero dejar una cosa clara. Puede obligarme a casarme con usted, puede hacerme vivir en su casa, asistir a sus eventos, pero no puede obligarme a fingir que me gusta, no puede obligarme a respetarlo». Por un segundo algo cruzó el rostro de Javier. ¿Sorpresa? ¿Admiración? Pero desapareció tan rápido que Elena creyó haberlo imaginado. Él se levantó, rodeó el escritorio hasta quedar frente a ella. «No espero que le guste», dijo con calma. «De hecho, lo prefiero así, será más honesto». Le tendió la mano. «Entonces, estamos de acuerdo, señora Ortega». Elena miró la mano extendida, grande, fuerte, con dedos largos y una única cicatriz en el pulgar. La mano de un hombre acostumbrado a tener lo que quería, a controlarlo todo a su alrededor. Y ahora, ella también sería controlada. Le estrechó la mano, sintiendo el calor de su piel contra la suya. «Todavía no soy su esposa». «Lo será mañana». Javier soltó la mano de ella. «El registro civil está programado para las 10 de la mañana. Espero que esté lista». «Seré una novia preciosa», respondió Elena, sin poder contener el sarcasmo en su voz. Al fin y al cabo, toda chica sueña con casarse con un hombre que la odia. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente, pero él no replicó. Simplemente volvió detrás del escritorio, cogió una carpeta y se la entregó. «Documentos de la condonación de la deuda y del pago del tratamiento de su padre, todo según lo acordado. Después de la boda, se liberarán los fondos». Elena cogió la carpeta, sintiendo el peso de ella en sus manos. El peso de la libertad perdida. «Estupendo». «Ah, ¿y señorita Sánchez?» Javier la llamó cuando ella ya estaba en la puerta. Elena se giró. «Una última cosa. No mencione a nadie los términos reales de este matrimonio. Para el mundo somos una pareja normal que se conoció y se enamoró. ¿Entendido?» «Perfectamente», respondió Elena, sonriendo con amargura. Al fin y al cabo, ¿qué gracia tendría su venganza si la gente supiera la verdad? Salió antes de que él pudiera responder, cruzando el pasillo con paso firme, aunque tuviera el corazón despedazado. Mañana sería la señora Elena Ortega. Mañana comenzaría su vida como prisionera de un hombre frío y cruel, pero al menos su padre viviría. Y al final, eso era lo que importaba, ¿no? El registro civil era un edificio antiguo en el centro de la ciudad, con paredes de azulejos blancos desvaídos y un olor a humedad que lo impregnaba todo. Elena entró con un sencillo vestido beige, nada de blanco para aquella farsa, y zapatos planos. No había ramo, no había velo, no había nada que recordara a una boda de verdad. Javier ya estaba esperando, flanqueado por dos hombres de traje que Elena supuso eran los testigos obligatorios. Llevaba un traje gris oscuro, impecable como siempre, y miraba el reloj con impaciencia. «Puntual», comentó cuando la vio. «Buena cualidad». Elena no respondió. Se acercó, manteniendo una distancia segura. La funcionaria del registro, una mujer de mediana edad con gafas gruesas, le sonrió con esa alegría profesional de quien celebra ceremonias todos los días. «¡Qué pareja tan bonita!», exclamó. «¿Listos para el gran día?» «Sí», respondió Javier, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Podemos empezar». La ceremonia fue rápida. Lectura de los artículos del Código Civil, preguntas formales. Elena lo oía todo como si estuviera bajo el agua, las palabras llegándole amortiguadas y distantes. «El señor Javier Ortega acepta a la señorita Elena Sánchez como su legítima esposa». «Acepto». Su voz sonó firme, decidida, como si estuviera cerrando un negocio, lo que técnicamente era verdad. «La señorita Elena Sánchez acepta al señor Javier Ortega como su legítimo esposo». Elena respiró hondo. Última oportunidad de echarse atrás, última oportunidad de huir. Pero entonces pensó en su padre, en la cama del hospital, consumiéndose.
Pensó en las deudas, en el proceso judicial, en todo lo que perderían. «Acepto». Su voz salió más baja de lo que pretendía, pero fue suficiente. La funcionaria sonrió más ampliamente y cogió los documentos. «Entonces, por el poder que me confiere el Estado español, yo los declaro marido y mujer. Pueden firmar los documentos». Firmas, sellos, testigos rubricando. Todo muy burocrático, frío, impersonal. Cuando terminó, la funcionaria extendió 2 certificados de matrimonio idénticos. «Enhorabuena, ahora ya pueden besarse». Elena sintió que se le helaba la sangre. No había pensado en eso, pero claro que habría beso. Era la tradición, lo esperado. Javier pareció tan incómodo como ella. Dudó un segundo antes de inclinarse. Elena cerró los ojos preparándose mentalmente. Sus labios rozaron los de ella tan brevemente que apenas podía llamarse beso. Un roce rápido, formal, sin emoción alguna. Y entonces acabó. «Listo», dijo Javier, apartándose de inmediato. Cogió su certificado y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. «Podemos irnos». La funcionaria pareció confundida por la frialdad, pero mantuvo su sonrisa profesional. «Claro, felicidades a los dos». Fuera del registro, un Audi negro los esperaba. El chofer abrió la puerta trasera y Javier entró sin esperar a Elena. Ella lo siguió, sentándose en el lado opuesto del asiento, a la máxima distancia posible dentro del coche. El silencio durante el trayecto fue sofocante. Elena miraba por la ventana viendo pasar la ciudad, edificios, gente, coches, la vida normal transcurriendo mientras la suya se desmoronaba. Javier tecleaba algo en el móvil, completamente absorto, como si ella no existiera. 20 minutos después, el coche entró en una urbanización de lujo, en un barrio exclusivo. Vallas altas, seguridad en la entrada, jardines perfectamente cuidados. La mansión al final de la calle privada era impresionante. 3 plantas, fachada moderna de cristal y hormigón, piscina exterior visible desde la verja. «Hemos llegado», dijo Javier, bajando del coche en cuanto se detuvo. Un empleado uniformado ya estaba en la puerta para recibirlos. Elena salió agarrando su pequeña maleta. Todo lo que había traído de casa cabía en un único equipaje. Miró la mansión y sintió un nudo en el estómago. Aquella sería su prisión durante los próximos meses, quizás años. «Bernardo», dijo Javier al empleado, «esta es la señorita, mi esposa, Elena. Muéstrele su habitación». «¿Señorita?» Elena no pudo evitar el comentario sarcástico. «Pensé que ahora era señora». Javier la ignoró entrando en la casa sin mirar atrás. Bernardo, un señor de pelo canoso y expresión amable, le sonrió cohibido a Elena. «Por aquí, por favor». El interior de la mansión era aún más impresionante. Techos altísimos, una escalera de mármol, lámparas de cristal, obras de arte que probablemente costaban más que toda la casa donde Elena había crecido. Todo impecable, lujoso, frío. Bernardo la guió por la segunda planta, pasando por varias puertas hasta detenerse en la última del pasillo. «Esta será su habitación». Elena entró y parpadeó sorprendida. La estancia era enorme, más grande que el salón y la cocina de su antiguo apartamento juntos. Cama king size con dosel, un vestidor con puertas de espejo, baño privado con bañera de hidromasaje, balcón con vistas al jardín, todo decorado en tonos blancos y beige, elegante pero impersonal. «Es bonita», dijo sin saber qué más decir. «El dormitorio del señor Ortega está en la planta de abajo», explicó Bernardo, evitando mirarla a los ojos. «La suite principal. Si necesita algo, hay un interfono ahí en la pared. La cocina funciona 24 horas. Gracias, Bernardo». Él asintió y salió, cerrando la puerta suavemente. Elena se quedó parada en medio de la habitación vacía, con la maleta a sus pies, sintiendo cómo el peso de la realidad se desplomaba sobre ella. Casada. Era la esposa de Javier Ortega, pero en habitaciones separadas, en vidas separadas, unidos solo por un papel y una venganza. Se sentó en la cama, demasiado blanda, demasiado cómoda, y finalmente se permitió llorar. Lágrimas silenciosas rodando por su rostro, mojando el vestido beige. Lloró por todo lo que había perdido. Lloró por la libertad que nunca más tendría. Lloró por la boda que debería haber sido perfecta y era solo una cruel transacción comercial. Cuando finalmente dejó de llorar, ya estaba anocheciendo. Elena se levantó, se lavó la cara en el lujoso baño y empezó a deshacer la maleta.
No tenía muchas cosas. Algo de ropa sencilla, libros, objetos personales. Todo parecía aún más insignificante en aquel ambiente de lujo. Un suave golpe en la puerta la hizo girarse. «Adelante». Era una mujer de unos 50 años, delgada, con uniforme de empleada y expresión bondadosa. «Buenas noches, señora. Soy Gracielas, la encargada de la casa. Venía a avisarle de que la cena está servida». «Señora», repitió Elena la palabra, sintiendo la amargura. «Aún no me acostumbro». Gracia sonrió con simpatía. «Es un gran cambio, sí, pero el señor Javier es un buen hombre en el fondo». Elena lo dudaba, pero no dijo nada. «¿Él cena conmigo?» «Hoy sí. Después, generalmente el señor cena en el despacho. Trabaja mucho». Había una pizca de desaprobación en la voz de Gracia, como si pensara que Javier trabajaba demasiado. «Entiendo». Elena se alisó el vestido arrugado. «Bajaré entonces». El comedor estaba en la planta baja, una sala amplia con una mesa de madera maciza que fácilmente acomodaría a 20 personas. Pero solo había 2 sitios puestos, uno en cada extremo de la mesa. Javier ya estaba sentado, leyendo algo en su tablet, una copa de vino tinto al lado. Elena se sentó en el otro extremo, a kilómetros de distancia de él. Un empleado apareció de inmediato, sirviéndole vino y trayendo el primer plato, una ensalada elaborada que parecía salida de un restaurante de 5 estrellas. «Espero que la habitación sea adecuada», dijo Javier sin apartar los ojos de la tablet. «Es perfecta», respondió Elena cogiendo el tenedor. «Grande, vacía, exactamente como este matrimonio». Ahora él la miró. Sus ojos castaños brillaban peligrosamente. «Cuidado con lo que dice». «¿Por qué? ¿Miedo de que los empleados descubran la verdad? ¿Que oigan que este matrimonio es una farsa? ¿Una venganza cruel para satisfacer su ego herido?» Javier soltó la tablet con fuerza. El sonido retumbó en la sala. «Cuidado, Elena». «¿O qué?» Ella se inclinó hacia adelante, desafiante. «¿Va a pegarme? ¿A echarme?» «Ah, no, espera. No puede. Me necesita aquí para que su venganza funcione». Él se levantó tan bruscamente que la silla casi volcó. En 3 zancadas estaba a su lado, inclinado sobre la mesa, el rostro a centímetros del de ella. Elena pudo ver las motas doradas en sus iris castaños. Pudo sentir su aliento cálido mezclado con el aroma del vino. «No me ponga a prueba», dijo, con voz baja y peligrosa. «No tiene ni idea de lo que soy capaz cuando me provocan». «Lo sé perfectamente», respondió Elena, negándose a retroceder. «Es capaz de destruir la vida de una inocente, porque no puede aceptar que los accidentes ocurren, porque necesita culpar a alguien por el dolor que siente». Durante un largo momento se quedaron así, mirándose a los ojos, con la respiración agitada, la tensión tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Entonces Javier se apartó, cogiendo la chaqueta que estaba en la silla. «Se me ha quitado el apetito», dijo, caminando hacia la puerta. «Cene sola. Es mejor así». Y salió, dejando a Elena temblando, no de miedo, sino de adrenalina. Por primera vez desde que todo empezó, no se sintió impotente. No se sintió solo una víctima. Había poder en enfrentarse a él. Había libertad en no bajar la cabeza. Javier Ortega podría haber comprado su contrato de matrimonio, pero jamás compraría su sumisión. Los primeros días en la mansión establecieron una rutina clara: evitarse a toda costa. Javier salía a las 6 de la mañana, antes incluso de que saliera el sol. Elena oía el coche arrancar desde el garaje, mientras aún estaba tumbada, mirando el techo de la habitación vacía. Volvía después de medianoche, cuando ella ya estaba, o fingía estar, dormida. Las comidas eran por separado. Elena comía en el comedor, sola, servida por los empleados silenciosos. Javier comía en el despacho, o ni comía, según había comentado Gracia con preocupación. «El señor se está matando de trabajar», dijo la empleada una mañana, arreglando la habitación de Elena. Desde el accidente de su hermano no descansa. Se queda en el despacho hasta la madrugada». Elena estaba eligiendo ropa en el vestidor que Javier había mandado llenar, prendas de marca, todas de su talla exacta, todas preciosas. Odiaba usarlas, pero no tenía elección. Su propia ropa parecía miserable en comparación. «Culpa a mi familia», dijo Elena en voz baja, cogiendo un vestido azul marino. «Probablemente me ve como una extensión de esa culpa». Gracia suspiró, alisando las sábanas ya perfectamente puestas. «El señor Javier ha sufrido mucho.
Estaba muy unido a su hermano. Ver al joven Rafael en ese estado, sin saber si va a despertar, negó con la cabeza. Cambia a una persona. No justifica la crueldad, replicó Elena sintiendo crecer la rabia. Sabía que no debía pagarlo con gracia, pero no podía evitarlo. No justifica arrastrar a otra persona a tu dolor. No, señora, no lo justifica. Gracia la miró con compasión. Pero quizás ¿con el tiempo qué? ¿Se enamorará de mí? ¿Seremos una pareja feliz? Elena rió sin humor. Esto no es un cuento de hadas, Gracia. Es un contrato de venganza. La empleada no respondió. Solo terminó de arreglar y salió en silencio. Elena se sintió mal por haber sido brusca, pero estaba demasiado agotada para que le importara. Pasaba los días vagando por la mansión como un fantasma. Exploraba las estancias vacías, miraba las fotos de familia en las paredes, Javier de niño, sonriendo, Javier adolescente, serio, Javier adulto, imponente, y Rafael en todas ellas, siempre riendo, siempre radiante. El dormitorio de Rafael estaba en la tercera planta. Elena lo descubrió por casualidad, una tarde. La puerta estaba entreabierta, y entró sin pensar. Era un santuario, todo preservado exactamente como el joven lo había dejado. Trofeos de natación en las estanterías, pósteres de nadadores famosos en las paredes, libros de ingeniería naval esparcidos por el escritorio, una guitarra en un rincón, fotos de él en las piscinas, siempre en primer lugar. Elena cogió una foto enmarcada, Rafael en el podio, medalla de oro al pecho, una sonrisa enorme. Era fácil ver el parecido con Javier. Los mismos ojos castaños, la misma mandíbula fuerte. Pero donde Javier era hielo, Rafael parecía haber sido fuego, vida, alegría. Y ahora estaba en una cama de hospital, conectado a máquinas, quizás sin volver a abrir los ojos. La culpa golpeó a Elena con fuerza. No era culpa suya, no era culpa de su padre. Fue el equipo, fue mala suerte, fue... Pero por mucho que intentara racionalizarlo, el dolor permanecía. Un joven brillante, un futuro robado, una familia destrozada. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Javier la hizo sobresaltar, soltando la foto, que cayó en la alfombra con un golpe sordo. Se giró y lo encontró parado en la puerta, el rostro una máscara de furia contenida. La puerta estaba abierta, no. ¡Salga! Elena nunca lo había oído gritar. La voz retumbó en las paredes, grave, cargada de dolor. Corrió hacia la puerta, pero él le bloqueó el paso. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Javier la agarró del brazo con fuerza, no hasta el punto de hacerle daño, pero lo suficiente para impedirle huir. Este dormitorio está prohibido. No tienes derecho a tocar las cosas de Rafael. ¡Suéltame! Elena intentó zafarse, pero él era mucho más fuerte. Tú y tu familia ya le habéis quitado todo. No vas a profanar también su memoria. Él no está muerto, gritó Elena de vuelta, la rabia finalmente explotando. Está en coma, todavía hay esperanza, pero tú prefieres quedarte encerrado en este dormitorio, en esta casa, en esta rabia, en lugar de luchar por él. La mano de Javier aflojó su agarre. Sus ojos se abrieron sorprendidos. Elena aprovechó para soltarse, retrocediendo hasta la pared. Tú no sabes nada, dijo él, pero la voz le salió rota. No sabes cómo es ver a alguien que amas en ese estado, sin respuesta, sin nada. No lo sé, admitió Elena respirando con dificultad, pero sé que destruir mi vida no traerá a tu hermano de vuelta. No lo curará, solo creará más dolor. Javier se quedó quieto, mirándola como si realmente la viera por primera vez. El silencio se alargó, pesado, cargado de emociones no dichas. Entonces él simplemente se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta del dormitorio de Rafael tras de sí con fuerza. Elena oyó sus pasos bajando las escaleras, rápidos, furiosos. Ella se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, abrazando sus rodillas. Temblaba entera, de rabia, de miedo, de adrenalina. ¿Cuántos meses más tendría que soportar aquello? ¿Cuánto tiempo hasta que él decidiera que la venganza estaba completa? Aquella noche, Elena no bajó a cenar. Se quedó encerrada en su habitación, tumbada en la cama demasiado grande para una sola persona, mirando el techo. Gracia le trajo una bandeja con comida que Elena apenas tocó. «Está bebiendo», dijo Gracia en voz baja antes de irse. «En el despacho. Ya ha terminado una botella entera de whisky». Elena no respondió. No era su problema si Javier quería autodestruirse con alcohol.
No era su responsabilidad cuidar del hombre que la mantenía prisionera, pero horas después, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, oyó un ruido proveniente de abajo, algo rompiéndose. Luego silencio. Se quedó tumbada, intentando ignorarlo. No era su problema. No era otro ruido, más fuerte, como algo pesado cayendo. Maldita sea, masculló Elena levantándose. Se puso una bata sobre el camisón y bajó las escaleras descalza, con el corazón latiendo rápido. El despacho de Javier estaba en la planta baja, una sala enorme forrada con estanterías de libros hasta el techo. La puerta estaba entreabierta. La luz encendida se filtraba hacia el pasillo. Elena empujó lentamente. Javier estaba caído en la alfombra, junto al escritorio. Una botella vacía de whisky rodaba cerca de su mano derecha, un portarretratos roto en el suelo, la foto de Rafael sonriendo, el cristal hecho añicos. ¡Javier! Elena corrió hacia él, arrodillándose. Intentó ponerlo boca arriba, pero pesaba demasiado. Solo pudo comprobar que respiraba. Irregular, pero respiraba. Un fuerte olor a alcohol emanaba de él. Estaba completamente borracho. «Eres un idiota», murmuró ella intentando levantarlo. «Un idiota orgulloso y terco». Consiguió con esfuerzo sentarlo en el sofá de cuero. La cabeza de Javier colgaba hacia un lado, los ojos cerrados. Elena cogió una manta del respaldo y lo cubrió. Estaba a punto de irse, cuando él murmuró algo. Se detuvo. «¿Qué?» Lo siento». Elena lo miró, sorprendida. Estaba dormido, o casi, hablando en sueños, probablemente. Pero aún así, la palabra la golpeó. «Lo siento». La primera vez que lo decía, Elena se quedó quieta, observando su rostro relajado por el sueño. Sin la tensión constante, sin la rabia contenida, Javier parecía humano, vulnerable. Un hombre destruido por el dolor, tomando decisiones terribles para lidiar con él. Aún así, no cambiaba nada. Él seguía manteniéndola prisionera, seguía usándola para su distorsionada venganza, pero por primera vez, Elena sintió algo diferente a la rabia y el miedo. Lástima. Apagó la luz y salió, cerrando la puerta suavemente. Subió a su habitación y volvió a tumbarse, pero no pudo dormir. Se quedó pensando en Javier, en Rafael, en el dolor, la culpa y las elecciones imposibles. Y cuando finalmente se durmió, soñó con unos ojos castaños que ya no eran gélidos, sino solo tristes. Elena se despertó con golpes insistentes en la puerta. Abrió los ojos desorientada. La luz del sol entraba por las cortinas. Ya debía de ser tarde. «Señora Elena», la voz de Bernardo, urgente. «El señor Ortega ha pedido que la despierte. Tienen un compromiso en 1 hora». «¿Compromiso?» Elena se sentó en la cama, pasándose las manos por el pelo revuelto. «¿Qué compromiso?» «Una cena de negocios, con inversores internacionales. El señor necesita que la señora lo acompañe como su esposa». Elena frunció el ceño. Era la primera vez que Javier pedía su presencia en algo desde la boda. «Dile que estaré lista». Bernardo asintió y se fue. Elena corrió al baño, se dio una ducha rápida, se maquilló ligeramente y eligió un vestido del vestidor. Un modelo negro elegante, discreto pero sofisticado. Zapatos de tacón negros, pendientes discretos. Cuando bajó, Javier estaba en el salón, ajustándose la corbata frente al espejo. Llevaba un traje azul marino impecable. Se giró cuando la oyó entrar. Sus ojos la recorrieron rápidamente. Elena esperó un comentario ácido, una crítica, pero él solo dijo: «Está presentable, vámonos». En el coche, el silencio era tenso como siempre. Elena miraba por la ventana, sin saber qué esperar de aquella noche. Javier finalmente rompió el silencio. «La cena es con inversores japoneses. Son tradicionales, valoran la familia. Por eso necesito que estés allí, como mi esposa». «Entendido», dijo Elena, manteniendo la voz neutra. «¿Quiere que sonría y actúe como una esposa feliz?» «Quiero que actúe como un ser humano civilizado», replicó él tenso. «Nada más». «¿Y qué hay de anoche?» Las palabras salieron antes de que pudiera pensar. Cuando se desmayó borracho en el despacho, Javier se giró hacia ella, sorprendido. «¿Cómo sabe eso?» «Bajé. Lo encontré en el suelo. Lo puse en el sofá». Elena lo miró fijamente, y le oí pedir disculpas, aunque estuviera inconsciente. Él desvió la mirada con la mandíbula tensa. No debería haber interferido. ¿Debería haberlo dejado allí entonces, congelándose en la alfombra toda la noche? Sí,
Bueno, disculpe por tener un mínimo de decencia humana. Elena se cruzó de brazos. Aunque usted no la tenga. Javier no respondió. El resto del trayecto fue en silencio absoluto. El restaurante era uno de los más caros de Madrid. Decoración minimalista japonesa, mesas discretas, camareros vestidos con kimonos. Javier saludó a los inversores, 3 hombres de mediana edad con trajes oscuros, con respetuosas reverencias. Mi esposa, Elena, la presentó, poniendo la mano en la parte baja de su espalda. El contacto la hizo estremecerse. Encantada de conocerlos, dijo Elena, sonriendo educadamente. Ah, mucho gusto. El mayor, el barín señor Tanaka, sonrió ampliamente. La señora Ortega es muy hermosa. Javier-san es un hombre con suerte. Javier forzó una sonrisa. Gracias, lo soy. Se sentaron a la mesa. La conversación comenzó ligera, sobre Japón, España, cultura, comida. Los inversores eran cordiales, interesados. Le hacían preguntas a Elena también, sobre su formación, sus intereses, su familia. Ella respondía con cuidado, siempre consciente de los ojos de Javier sobre ella, monitorizando cada palabra, asegurándose de que no arruinara sus negocios. ¿Y cuánto tiempo llevan casados?, preguntó el señor Tanaka, saboreando el sake. 3 semanas, respondió Javier, antes de que Elena pudiera abrir la boca. Recién casados. Otro inversor, el señor Yamamoto, aplaudió. Todavía de luna de miel. ¿Cómo se conocieron? Silencio tenso. Elena y Javier intercambiaron una mirada. Ninguno había preparado una historia. Empezó Elena improvisando, bastante inesperado. Mi padre trabajaba para la empresa de Javier. Nos encontramos durante una inspección de la flota y fue amor a primera vista, completó Javier con voz sorprendentemente suave. Cogió la mano de Elena sobre la mesa, entrelazando sus dedos. Intenté resistirme. Pensé que era inapropiado, pero Elena es irresistible. Elena lo miró impactada. Su sonrisa parecía genuina. Sus ojos castaños, generalmente tan fríos, eran cálidos, cariñosos. Era una actuación perfecta. ¡Qué romántico! El señor Tanaka estaba claramente encantado. El amor verdadero existe. Sí, dijo Elena obligándose a sonreír. Apretó la mano de Javier a cambio. Demasiado fuerte, casi doloroso. Existe. La cena continuó. Javier mantuvo el papel de marido apasionado a la perfección. Tocaba la mano de Elena, le sonreía, contaba historias inventadas sobre su noviazgo. Los inversores se lo creían todo. Y Elena, por mucho que lo odiara, tenía que admitirlo. Era un buen actor. Casi se lo creía ella misma. Cuando los inversores fueron al baño, Elena se giró hacia Javier. «Miente usted muy bien. No es mentira», dijo él, soltando la mano de ella. «Es negocio. Necesitan ver estabilidad, familia, valores tradicionales. Y yo estoy aquí como un accesorio para convencerlos de ello». «Exactamente». Elena sintió crecer la rabia, pero se contuvo. Allí no delante de los inversores. El resto de la noche fue una tortura. Sonreír, asentir, fingir. Cuando finalmente volvieron al coche, Elena se quitó los tacones con un gemido de alivio. «Lo has hecho bien», dijo Javier sorprendiéndola. «Fue casi un cumplido». «He aprendido del mejor mentiroso que conozco», replicó ella. Él casi sonrió. Casi. Touché. El coche recorría las calles iluminadas de la ciudad. Elena miraba las luces pasar pensando. Javier había estado diferente esa noche. No amable exactamente, pero menos cruel, menos distante. «¿Por qué bebiste tanto ayer?», preguntó en voz baja. «¿Hasta ponerte enfermo?». Javier se puso rígido. «No es asunto tuyo. Estamos casados. Aunque sea una farsa, técnicamente sí es asunto mío. Visité a Rafael ayer», dijo él por fin, con voz cansada. «Hacía 3 meses, sin cambios. Los médicos dijeron que cada día que pasa, las posibilidades de que despierte disminuyen». Cerró los ojos. «Así que volví a casa y bebí hasta olvidarlo». Elena sintió que se le oprimía el pecho. No debería sentir compasión por él, no después de todo, pero algo en su voz, en la vulnerabilidad involuntaria. «Lo siento mucho», dijo sinceramente. «Por Rafael. Debe de ser muy difícil». Javier abrió los ojos, mirándola con sorpresa. «¿Por qué estás siendo amable, después de todo lo que he hecho?» «Porque a diferencia de ti», respondió Elena, «yo todavía tengo humanidad.
Él absorbió eso en silencio. Cuando llegaron a la mansión, ambos bajaron del coche en silencio. Caminaron uno al lado del otro hasta la puerta, a una distancia prudencial pero no tan grande como antes. En la entrada, Javier se detuvo. Se giró hacia Elena. «Gracias, por lo de anoche, por ayudarme». Fueron solo palabras simples, pero viniendo de él, significaban mucho. «De nada», dijo Elena subiendo las escaleras hacia su habitación. Pero aquella noche, por primera vez desde que se casaron, no sintió solo rabia y desesperación. Sintió algo diferente. Una pequeña, minúscula brecha en las murallas entre ellos. «Haz las maletas. Volamos a París el lunes». Elena casi derrama el café que estaba tomando. Era sábado por la mañana, y Javier rara vez aparecía los fines de semana. Generalmente se encerraba en el despacho. Pero allí estaba él, en vaqueros y camisa, parado en la puerta del comedor. «¿París?», repitió, atónita. «¿Por qué?». «Negociaciones con inversores europeos. Necesito una esposa presente para mantener las apariencias». Cogió una manzana del frutero de la mesa. «Así que prepárate. Salimos el lunes a las 8 de la mañana. Espera, no puedes simplemente...». «Puedo y lo estoy haciendo». Javier mordió la manzana, mirándola con esa expresión impasible. «Lee el contrato si tienes dudas. Aceptaste acompañarme cuando fuera necesario». Elena apretó los puños. Tenía razón. Estaba en el maldito contrato. ¿Por cuánto tiempo? ¿Una semana? Quizás 10 días. Se encogió de hombros. «Depende de las negociaciones». Y salió dejando a Elena echando humo de rabia. París. Una semana entera encerrada con él en otro país. Maravilloso. Gracia la ayudó a hacer las maletas. «Lleve ropa elegante, señora. París es una ciudad muy chic, y el lunes por la mañana el coche los llevó al aeropuerto. Vuelo en primera clase, obviamente». Javier apenas habló con ella durante las horas de viaje, absorto en el trabajo en su portátil. Llegaron al hotel, un 5 estrellas cerca de la Torre Eiffel, al anochecer. Elena esperaba habitaciones separadas, pero la recepcionista sonrió y entregó solo una llave. La suite presidencial, como estaba reservado, Monsieur Ortega. «¿Suite?», dijo Elena alarmada. «¿Una suite?». «Con 2 dormitorios», dijo Javier con impaciencia. «No te preocupes, no voy a invadir tu espacio». La suite era magnífica. Una amplia sala de estar, 2 dormitorios separados con baños privados, un balcón con vistas a la ciudad iluminada, todo decorado en dorados y blancos, opulento y romántico, completamente inapropiado para 2 desconocidos que se odiaban. Elena eligió el dormitorio más pequeño, deshizo sus cosas y se tumbó, agotada por el viaje. Pero no pudo dormir. Se quedó mirando por la ventana, viendo la Torre Eiffel brillar en la oscuridad, pensando en cómo sería estar allí con alguien a quien realmente amara, alguien que no la viera como un instrumento de venganza. Los días siguientes fueron una rutina agotadora, reuniones durante el día, Elena presente como asistente ejecutiva, según las instrucciones de Javier. «No menciones que eres mi esposa, solo finge que trabajas para mí». Más humillación. Pero Elena se tragó el orgullo y obedeció. Tomaba notas, sonreía educadamente, interpretaba el papel. Por la noche, cenas con los inversores. Javier la trataba con cordialidad profesional, nada más. Y entonces, en la 4ª noche, conocieron a Isabela Valmont. La cena era en un restaurante sofisticado de los Campos Elíseos. Isabela era la CEO de Valmont Logistics, una empresa francesa de transporte. Cabello negro perfectamente liso, penetrantes ojos azules, un vestido rojo que acentuaba cada curva. Era hermosa, poderosa y lo sabía, y estaba claramente interesada en Javier. «Monsieur Ortega», ronroneó en inglés con un sexy acento francés, extendiendo la mano. «Finalmente nos conocemos en persona. Sus cartas de negocios son siempre tan intensas». Javier le besó la mano, sonriendo de una forma que Elena nunca le había visto. Genuina, interesado. «El placer es todo mío, Madame Valmont. He oído maravillas de su empresa. Isabela, por favor. Y esta es Elena Sánchez, mi asistente ejecutiva». «Asistente, no esposa». Elena estrechó la mano de Isabela, forzando una sonrisa. «Un placer. Encantada». Isabela apenas la miró antes de volver toda su atención a Javier. Durante la cena, Elena fue prácticamente invisible.
Isabela monopolizaba la conversación riendo de los chistes de Javier, tocándole el brazo constantemente, inclinándose para mostrar su generoso escote. Y Javier, él no retrocedía, le devolvía la sonrisa, coqueteaba. Elena sintió algo caliente e incómodo crecer en su pecho. No era rabia exactamente. ¿Era celos? No, imposible. No podía estar celosa. No de Javier, no del hombre que la mantenía prisionera. Pero cuando Isabela sugirió ir a un bar cercano para continuar esta fascinante conversación, y Javier aceptó de inmediato, Elena casi explotó. En el bar, Isabela se sentó al lado de Javier en el sofá, dejando a Elena en el sillón de enfrente. La francesa pidió champán caro y continuó con el coqueteo descarado. «Javier», dijo con voz suave, «¿estás casado?» Elena dejó de respirar. Miró a Javier esperando. «No», dijo él sin dudar. «Soltero». La mentira la golpeó como un puñetazo. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. Se levantó bruscamente. «Con permiso, estoy cansada. Voy a volver al hotel. ¿Quieres que pida un taxi?», preguntó Javier desinteresado. «No hace falta, ya me las arreglaré». Elena cogió el bolso y salió antes de que pudieran ver su expresión. En la calle, la fría noche parisina la envolvió. Caminó sin rumbo, las lágrimas finalmente cayendo libremente. ¿Por qué dolía tanto? ¿Por qué el hecho de que él negara el matrimonio, que la negara a ella, dolía como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho? Acabó sentada en un banco cerca del Sena, mirando correr el agua oscura. Las luces de la ciudad se reflejaban en la superficie, hermosas y distantes. «Eres una idiota, Elena», se dijo a sí misma secándose las lágrimas con rabia. «No puedes estar enamorándote de él, no puedes». Pero la verdad era innegable. A pesar de todo, de la crueldad, del contrato, de la prisión, una parte estúpida y traidora de ella había empezado a sentir algo por Javier Ortega, y aquello iba a destruirla. Volvió al hotel mucho después de medianoche. Entró en la suite en silencio, esperando que Javier siguiera fuera. Pero él estaba sentado en el sofá de la sala de estar, con la corbata aflojada y un vaso de whisky en la mano. «Has tardado», dijo, levantando la vista. Estaba preocupado. «Mentira». Elena pasó de largo hacia su habitación. «Tú nunca te preocupas por mí, Elena». «Buenas noches, Javier. Disfruta de tu nueva conquista francesa. Estoy segura de que Isabela será una compañía mucho mejor que tu esposa». Escupió la última palabra con veneno. «Espera». Él se levantó, pero ella ya había cerrado la puerta de su habitación con fuerza. Tumbada en la cama, Elena finalmente dejó que llegaran los sollozos. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que se durmió agotada, con el corazón hecho pedazos. Al otro lado de la puerta Javier se quedó quieto, con la mano sobre la madera, queriendo llamar, queriendo entrar, queriendo... ¿qué? No lo sabía. Solo sabía que el sonido de Elena llorando lo estaba matando por dentro. Los días siguientes fueron tensos. Elena apenas hablaba con Javier, respondiendo con monosílabos cuando era necesario. Él no mencionó la noche con Isabela. Ella no preguntó, pero Isabela no desapareció. Apareció en todas las reuniones siguientes, siempre con una excusa para tocar a Javier, siempre con esa sonrisa seductora. Elena lo veía todo, sintiendo cómo los celos la corroían por dentro. La última noche en París había un cóctel de clausura de los negocios. Elena se puso su mejor vestido, un modelo verde esmeralda que realzaba sus ojos, con un escote elegante y una discreta abertura en la pierna. Dedicó más tiempo de lo habitual al maquillaje y al peinado. Cuando bajó a la sala de estar, Javier la esperaba de traje negro. La miró y se quedó quieto, simplemente mirándola. «¿Estás...?» empezó y luego carraspeó. «Estás presentable. Gracias por el elocuente cumplido», dijo Elena sarcástica, cogiendo su bolso de mano. En el cóctel, Isabela apareció con un vestido rojo aún más atrevido. Se pegó a Javier de inmediato, pero esta vez algo era diferente. Él estaba distante, educado, pero frío. «Monsieur Ortega», ronroneó Isabela. «Ese bar maravilloso tiene un cuarteto de jazz esta noche. ¿Podemos ir después?» «Gracias, pero no», dijo Javier formalmente. «Tengo otros compromisos». Isabela parpadeó sorprendida. «Oh, qué lástima». Su mirada se volvió hacia Elena, evaluadora. «Tu asistente es bastante dedicada, siempre presente». «Sí», asintió Javier, pero no dio más detalles.
Elena sintió una chispa de satisfacción, pequeña, pero presente. Más tarde, cuando Isabela fue al baño, otro empresario francés se acercó a Elena. Jacques Beaumont, CEO de una competidora más pequeña, un hombre atractivo de unos 40 años. Mademoiselle Sánchez, dijo en un inglés encantador, está usted radiante esta noche. ¿Puedo traerle una copa de champán? Oh, yo. Está conmigo. Javier apareció de la nada poniendo una mano posesiva en la cintura de Elena. Gracias, Jacques. El francés levantó las manos en señal de rendición, sonriendo. Disculpa, mon ami. No sabía que estaba ocupada. Cuando se fue, Elena se giró hacia Javier. ¿Qué ha sido eso? Jacques es conocido por ser un mujeriego. Te estaba protegiendo. No necesito tu protección. Aparentemente sí, replicó él, sin soltarle la cintura. Eres demasiado ingenua para lidiar con hombres como él. ¿Ingenua? Elena rió sin humor. ¿Yo? Estoy casada contigo, Javier. Creo que ya he pasado por la peor experiencia posible con hombres. Algo cruzó el rostro de él. ¿Dolor? Pero desapareció rápidamente. Aún así, mientras estés aquí representando a mi empresa, estás bajo mi responsabilidad. ¡Qué conveniente! Soy tu esposa cuando necesitas apariencias. Soy tu asistente cuando no quieres reconocerme. Y ahora soy tu responsabilidad cuando otro hombre muestra interés. Elena apartó la mano de él. Decide de una vez que soy para ti, porque me estás confundiendo. Se alejó antes de que él pudiera responder, saliendo al balcón a tomar el aire. La noche parisina era preciosa. Cielo estrellado, brisa suave, las luces de la ciudad brillando abajo. ¿Puedo hacerte compañía? Elena se giró. Era una mujer mayor, elegante, de unos 60 años, sonrisa amable. Claro, soy Marie Beaumont, la esposa de Jacques. Rió suavemente al ver la expresión de Elena. No te preocupes, no estoy aquí para pelear. Sé que mi marido es un ligón incorregible. Yo no estaba interesada, dijo Elena rápidamente. Lo sé, he visto cómo miras a Monsieur Ortega. Marie sonrió con complicidad. Es la mirada de una mujer enamorada. Elena sintió que la sangre le subía al rostro. No es verdad. Mentirme a mí es una cosa. Mentirte a ti misma es otra. Marie miró hacia el interior del salón, donde Javier estaba charlando con otros empresarios. Él también te mira a ti, cuando cree que nadie lo ve. Él me odia, dijo Elena en voz baja, y tiene buenos motivos. El amor y el odio son las dos caras de la misma moneda, ma chérie. Ambos requieren una pasión intensa. La indiferencia es el verdadero opuesto del amor. Elena absorbió eso en silencio. Marie le apretó la mano con amabilidad y volvió a entrar. Cuando el cóctel terminó, Elena y Javier volvieron al hotel en silencio. En la suite ella fue directa a su habitación. Elena, la llamó Javier, haciéndola detenerse. Sobre Isabela, no me debes explicaciones. Lo interrumpió sin girarse. No somos un matrimonio de verdad. Puedes hacer lo que quieras. Lo sé, pero quiero que sepas que no pasó nada, ni con ella ni con nadie. Elena se giró entonces, sorprendida. ¿Por qué? ¿Por qué? Dudó, como si las palabras le costaran. Porque a pesar de todo todavía me queda algo de decencia. Estoy casado, aunque sea un matrimonio de papel. ¡Qué noble!, dijo Elena sarcástica. El hombre que me mantiene prisionera tiene sentido de la decencia. No eres una prisionera, ¿no? Entonces puedo irme, anular el matrimonio, volver a mi vida. Silencio. La respuesta estaba clara. Es lo que pensaba, dijo Elena, entrando en su habitación y cerrando la puerta. Pero esa noche, tumbada en la oscuridad, pensó en lo que María había dicho, sobre el amor y el odio, sobre las miradas secretas, y se preguntó si tal vez, solo tal vez, ella no era la única confundida sobre lo que sentía. El vuelo de vuelta fue diferente. Javier no trabajó en el portátil todo el tiempo. En lugar de eso, se quedaba mirando por la ventanilla, perdido en sus pensamientos. Elena leía un libro, pero no procesaba las palabras. «Elena», dijo él de repente. Ella levantó la vista. «¿Qué te dijo Marie Beaumont? ¿En el balcón?» Elena se sorprendió de que se hubiera fijado en la conversación. «Nada importante. Consejos de pareja que no se aplican a nosotros». «¿Cómo qué? No importa, Javier». «A mí me importa». Se giró en el asiento de primera clase mirándola fijamente. «Dímelo». Elena suspiró. «Dijo que te miro como una mujer enamorada y que tú me miras igual cuando crees que nadie te ve».
El silencio que siguió fue absoluto. Javier se puso pálido, luego rojo. Se equivocaba. Lo sé, dijo Elena volviendo a su libro. Le dije lo mismo. Pero su corazón latía desbocado, porque la verdad era que Marie no se equivocaba. Al menos no sobre Elena. Se había enamorado de su propio verdugo, y era la cosa más estúpida que podría haber hecho. Cuando llegaron a la mansión, todo parecía igual, pero algo fundamental había cambiado. Elena lo sentía en la forma en que Javier la miraba, no con odio, no con indiferencia, sino con confusión, como si él mismo no entendiera lo que sentía. Los días siguientes cayeron en una nueva rutina. Javier seguía saliendo temprano y volviendo tarde, pero ahora cenaba en casa, con ella. Hablaban, temas superficiales, trabajo, noticias, pero hablaban. Una noche, 2 semanas después de volver de París, Elena fue a su despacho a llevarle unos documentos que él le había pedido. Llamó a la puerta. Adelante. Javier estaba inclinado sobre el escritorio, con docenas de papeles esparcidos. Parecía agotado, ojeras profundas, pelo revuelto, camisa arrugada. «Te traigo los informes que pediste», dijo ella, acercándose. «Gracias». Él cogió los papeles, pero no los miró. Siguió concentrado en lo que estaba haciendo. Elena dudó. «¿Estás bien?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque parece que no duermes desde hace días». Javier finalmente levantó la mirada. Sonrió sin humor. «Buena percepción». «¿Qué está pasando?» Él suspiró pasándose las manos por la cara. «Problemas con la expansión de la empresa, competidores agresivos y...» Dudó. «Rafael tuvo una crisis ayer, una infección pulmonar grave. Casi lo perdemos». El corazón de Elena se encogió. «Javier, pero los médicos lo han estabilizado, por ahora». Volvió a los papeles, pero Elena vio que le temblaban las manos. «Por ahora, está vivo». Elena no pensó, solo actuó. Rodeó el escritorio y le puso la mano en el hombro. Javier se puso rígido ante el contacto, pero no se apartó. «Va a despertar», dijo ella en voz baja. «Tienes que creerlo». «¿Cómo puedes decir eso?» Javier se giró hacia ella con los ojos rojos. «¿Cómo puedes estar segura?» «No puedo, pero puedo tener esperanza, y tú también deberías tenerla». Durante un largo momento se quedaron así, mirándose a los ojos, la mano de ella en el hombro de él, el silencio cargado de emociones no dichas. Entonces Javier volvió a girarse hacia el escritorio. «Gracias por los documentos». Una clara despedida. Elena salió, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no veía solo al hombre cruel que la mantenía prisionera. Veía a un hombre destrozado por el dolor. Un hombre que luchaba por mantenerlo todo bajo control mientras se desmoronaba por dentro. Y contra toda lógica, contra toda razón, quería ayudarlo. El correo electrónico llegó un lunes por la mañana. Elena estaba en la oficina de la empresa. Javier la había puesto a trabajar en el departamento de administración, ya que estaba allí de todos modos, cuando oyó la conmoción en la planta de dirección. Subió a ver qué pasaba y encontró a Javier en el pasillo, sosteniendo una tablet, el rostro una máscara de furia contenida. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «Isabella Valmont», escupió el nombre como si fuera veneno. «Ha hecho una oferta hostil de compra. Quiere adquirir el 20% de las acciones de Transportes Ortega». Elena palideció. «¿Puede hacer eso?». «Puede, si consigue convencer a los accionistas minoritarios de que le vendan a ella». Javier se pasó la mano por el pelo frustrado. «Y es persuasiva. ¿Por qué haría algo así? Venganza, probablemente, por haberla rechazado en París». Rió sin humor. Isabella Valmont no encaja bien el rechazo. Las semanas siguientes, la guerra corporativa se intensificó. Isabella usaba todas las tácticas del manual. Ofrecía precios por encima del mercado, difundía rumores sobre problemas financieros de Ortega, robaba clientes con contratos agresivos. Javier trabajaba 18 horas al día, intentando contener los daños. Elena apenas lo veía. Cuando lo hacía, estaba más delgado, más pálido, más agotado. Una noche, lo encontró durmiendo sobre el escritorio de la oficina, con documentos esparcidos a su alrededor. Cogió una manta y lo cubrió con cuidado. Javier abrió los ojos desorientado. «Elena, necesitas descansar. De verdad, no puedo. Isabella está destruyendo todo lo que mi abuelo construyó». Su voz se quebró. «Todo lo que mi padre dejó, y no puedo detenerla». Elena se sentó en la silla junto al escritorio. «Cuéntame, sobre la empresa, sobre tu familia». Y por primera vez, Javier habló.
Le contó sobre su abuelo, un inmigrante portugués que llegó a España sin nada y construyó un imperio desde cero, sobre su padre que expandió el negocio, pero luego enfermó y murió demasiado pronto, sobre Rafael, que debería haber tomado el relevo junto a él, pero ahora yacía en coma. «Soy el último Ortega», dijo con la voz embargada, «el último guardián del legado familiar, y estoy fracasando». «No estás fracasando», dijo Elena con firmeza. «Estás luchando, y vas a ganar. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque te conozco, y tú no te rindes nunca». Javier la miró con una expresión que Elena no supo descifrar. «¿Gratitud? ¿Admiración? ¿Algo más? ¿Por qué estás siendo amable conmigo?», preguntó. «¿Después de todo lo que he hecho?» «Porque a pesar de todo», dijo Elena suavemente, «sigues siendo humano, y estás sufriendo, y yo no puedo simplemente ignorar eso». Él extendió la mano, tocándole el rostro. El pulgar acarició su mejilla con una ternura que la hizo estremecerse. «Elena». Pero entonces sonó su móvil rompiendo el momento. Javier se apartó, respondiendo. Elena salió del despacho con el corazón acelerado. ¿Qué había estado a punto de pasar? Elena estaba organizando archivos antiguos del departamento financiero cuando lo encontró. Una carpeta olvidada en el fondo de un armario, cubierta de polvo, fechada hacía 8 años. Curiosa, la abrió. Documentos fiscales, informes de auditoría, registros de transacciones y descubrimientos impactantes. La empresa había tenido serios problemas 8 años atrás, deudas no declaradas, cuentas irregulares, prácticas comerciales cuestionables, pero lo que más llamó su atención fueron los correos electrónicos, del padre de Javier, Augusto Ortega, al contable de la empresa, órdenes explícitas de ocultar pérdidas, de manipular balances, de engañar a los auditores, y la línea temporal estaba clara. Todo sucedió cuando Javier estaba en Europa, haciendo un MBA. Él no estaba en España. No podía saberlo. No sabía que su padre estaba involucrado en prácticas irregulares. Elena siguió rebuscando en los archivos, con el corazón acelerado. Encontró más pruebas. Augusto Ortega había recortado costes drásticamente en ese periodo para ocultar los problemas financieros, incluyendo el mantenimiento de los vehículos. Elena dejó de respirar. Cogió los informes específicos de la flota, y allí estaba, el camión que su padre conducía el día del accidente, el camión cuyos frenos fallaron. Estaba en la lista de vehículos con mantenimiento atrasado, por decisión directa de Augusto Ortega. El accidente no fue culpa de su padre, fue culpa de Augusto, del propio padre de Javier. La familia Ortega destruyó a Rafael, y luego Javier destruyó a la familia Sánchez, por un crimen que sus propios padres habían cometido. Elena sintió que las lágrimas caían mientras reunía las pruebas, fotocopias, escaneos, todo. Tenía el poder de destruir a Javier, de demostrar que estaba equivocado, de conseguir su libertad. Pero mirando aquellos documentos, todo lo que Elena podía sentir era tristeza, porque la verdad no traería a Rafael de vuelta, no curaría el dolor de nadie, solo crearía más sufrimiento. Guardó los documentos en una carpeta, la escondió en el fondo del vestidor de su habitación y salió de la oficina temblando. Aquella noche no pudo dormir. Tenía el poder de liberarse. La pregunta era, ¿lo usaría? Durante 3 días, Elena guardó el secreto. Observaba a Javier destruirse lentamente, trabajando sin parar, intentando salvar la empresa, y cada día apretaba la carpeta escondida en el vestidor, debatiéndose. «Úsalo», le decía una voz en su interior. «Demuestra que estaba equivocado. Sé libre». Pero otra voz más suave susurraba. «¿Y después? ¿Destruirlo te hará feliz?». La 4ª noche, Javier llegó a casa más tarde de lo normal. Elena estaba en el salón esperándolo. Él se detuvo al verla, sorprendido. «¿Aún despierta? Tenemos que hablar». Él se sentó en el sofá agotado. «Si es para más quejas sobre el matrimonio, no es sobre eso». Elena respiró hondo. «Es sobre la empresa, sobre Isabela. Yo quiero ayudarte». Javier la miró como si se hubiera vuelto loca. «¿Ayudarme? ¿Cómo?». «Estudié administración. He trabajado en el departamento financiero. Tengo contactos con algunos proveedores, clientes que conocí en las reuniones». Se inclinó hacia adelante. «Déjame ayudarte de verdad. No como una prisionera cumpliendo obligaciones, sino como una socia». «¿Por qué?».
La pregunta era genuina, confusa. ¿Por qué harías eso? Porque Elena dudó. No podía decirle la verdad, que se había enamorado de él. Porque esta empresa da trabajo a cientos de personas. Porque es el legado de tu familia y porque no quiero verte destruido. Javier permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces, lentamente asintió. Vale, podemos intentarlo. En los días siguientes, Elena se sumergió de lleno en el trabajo. Llamaba a proveedores, negociaba contratos, organizaba documentos. Trabajaba codo con Javier, a veces hasta la madrugada, y durante ese proceso, algo cambió entre ellos. Las conversaciones se volvieron menos tensas, los silencios menos hostiles. Javier empezó a sonreír de vez en cuando, sonrisas pequeñas, pero reales. Elena se sorprendía a sí misma mirándolo cuando creía que él no la veía. Una madrugada, después de cerrar por fin un contrato importante, Javier se reclinó en la silla y rió. Una risa genuina, de alivio. «Lo conseguimos», dijo incrédulo. «Realmente lo conseguimos». «Hacemos un buen equipo», asintió Elena sonriendo. Él la miró, y había algo diferente en sus ojos castaños. Calidez. «Elena, yo...» Sonó el teléfono, interrumpiéndolo. Javier respondió, y su sonrisa desapareció. «Entiendo. Estaré allí en media hora». «¿Qué pasa?» «Rafael, otra crisis». Se levantó rápidamente, cogiendo la chaqueta. Dudó en la puerta. «¿Tú quieres venir conmigo?» Elena se sorprendió. «¿Quieres que vaya?» «Sí. Sí». En el hospital, la UCI estaba en alerta. Los médicos corrían, los monitores pitaban. Javier apretó la mano de Elena con fuerza mientras esperaban noticias. «Va a estar bien», susurró ella. «Va a estarlo». Cuando el médico finalmente salió, su expresión era seria. «Lo hemos estabilizado, pero tienen que entender que estas crisis son cada vez más frecuentes. Su cuerpo se está debilitando». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Javier con voz temblorosa. «Es difícil decirlo. Semanas, quizás meses». Javier se desplomó en una silla, hundiendo el rostro entre las manos. Elena se arrodilló frente a él sosteniendo sus manos. Mírame». Cuando él levantó sus ojos rojos, ella dijo con firmeza, «No vas a perderlo. Rafael es fuerte, es un luchador, va a volver. ¿Y si no vuelve? ¿Y si lo pierdo sin haberme podido despedir? Entonces te despedirás ahora, todos los días. Entrarás en esa habitación y hablarás con él. Le contarás cosas del día, de la empresa, de nosotros». La última palabra salió baja, cargada de significado. Javier la miró intenso. «Elena», pero ella se levantó antes de que él pudiera continuar. «Ven, vamos a entrar. Rafael necesita oír tu voz». En la habitación, Rafael parecía más pequeño de lo que Elena imaginaba. Demasiado delgado, pálido, conectado a tantas máquinas, pero aún así se podía ver su rostro bonito, joven, parecido al de Javier. Javier se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de su hermano. «Hola, Rafa», dijo con la voz embargada. «Soy yo, tu hermano el pesado». Elena se quedó en un rincón dándoles espacio. Observó a Javier hablar con Rafael, sobre la empresa, sobre París, sobre Elena. Vio las lágrimas correr por su rostro sin pudor. «He conocido a alguien», le dijo Javier a su hermano. «Elena es complicada, terca, preciosa, y me está haciendo sentir cosas que no sentía desde hace mucho tiempo». La miró entonces, sosteniéndole la mirada. «Cosas que no debería sentir, pero que siento igualmente». El corazón de Elena latía desbocado. Estaba hablando de ella, con ella allí, escuchando. «Así que tienes que despertar, Rafa», continuó Javier. «Tienes que conocerla. Tienes que ver que tu hermano idiota por fin ha encontrado algo bueno en la vida». Elena sintió que se le caían las lágrimas. Discretamente, salió de la habitación, yendo al pasillo a respirar. 5 minutos después, apareció Javier. Se quedó parado frente a ella con las manos en los bolsillos y expresión vulnerable. «¿Has oído lo que he dicho?». No era una pregunta. «Lo he oído. Entonces, sabes que ya no estoy fingiendo, que esto se ha vuelto real para mí. Javier, sé que empecé todo esto fatal, que te traté terriblemente, que fui cruel e injusto». Dio un paso más cerca. «Pero Elena, en algún punto en medio de todo este desastre, me he enamorado de ti». Elena dejó de respirar. «¿Qué? ¿Me has oído?». Otro paso.
Me he enamorado de la mujer a la que se suponía que debía odiar, de la mujer a la que até a un matrimonio falso, y ahora no sé qué hacer porque probablemente nunca me perdonarás. ¿Tú te has enamorado de mí?, repitió Elena necesitando oírlo de nuevo. Sí, completa y desesperadamente. Estaba tan cerca ahora que podía sentir su calor. Y si quieres irte, lo entenderé. Te libero del contrato, sin condiciones, porque ya no puedo mantenerte prisionera cuando todo lo que quiero es verte feliz. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Elena miró a los ojos de Javier y vio la verdad allí. Vulnerabilidad pura, amor verdadero. No quiero irme, susurró. ¿Qué? No quiero irme, porque yo también, respiró hondo, también me he enamorado de ti, idiota. Por un momento, ninguno de los dos se movió, solo se miraron el uno al otro, procesándolo. Entonces Javier tiró de ella, envolviéndola en un abrazo apretado. Elena hundió el rostro en su pecho, sintiendo el corazón acelerado de él latir contra el suyo. Somos un par de idiotas, murmuró él contra su pelo. Los mayores idiotas del mundo, asintió ella, riendo entre lágrimas. Cuando se separaron, Javier sostuvo su rostro entre las manos. ¿Puedo besarte? ¿De verdad esta vez? Como respuesta, Elena tiró de él, uniendo sus labios en un beso que fue todo lo que el beso del registro civil no había sido. Apasionado, desesperado, real. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Eso ha sido... empezó Javier. Lento, completó Elena. Deberías haberlo hecho hace semanas. Él rió, con la frente apoyada en la de ella. Tienes razón, como siempre. Aquella noche, por primera vez, volvieron a casa juntos, de la mano, como una pareja de verdad. Las barreras entre ellos por fin habían caído. La felicidad duró 3 días. Entonces Isabela atacó con toda su fuerza. Llegó por sorpresa a España, concertó una reunión con los accionistas principales, hizo una oferta imposible de rechazar, y lo peor, había descubierto las irregularidades antiguas de la empresa, fraudes fiscales de hace 8 años, explicó el abogado de Javier, el Gnuindo de Andor. Suárez en una reunión de emergencia. Tiene pruebas, va a exponerlo todo si no le vendemos. Elena sintió que se le helaba la sangre, las mismas pruebas que ella había encontrado. Isabela también las había descubierto. Pero yo no cometí ningún fraude, dijo Javier confundido. Yo estaba en Europa en esa época. Lo sé, pero tu padre sí, y legalmente tú eres el sucesor. La responsabilidad recae sobre ti ahora. Javier palideció. Mi padre lo sabía y no me lo contó. Elena le apretó la mano por debajo de la mesa. Más tarde, en casa, lo encontró en el despacho mirando fotos antiguas de su padre. Yo lo idolatraba, dijo Javier en voz baja. Creía que era perfecto, un empresario brillante, y todo el tiempo estaba mintiendo, ocultando cosas, destruyendo el legado familiar. Cometió errores, dijo Elena con amabilidad, pero tú no tienes que pagar por ellos. Sí que tengo, porque si Isabela expone esto, no es solo la empresa la que cae, es el nombre Ortega, el honor de la familia, y Rafael... Su voz se quebró. Rafael no tendrá nada a lo que volver. Aquella noche, mientras Javier dormía inquieto a su lado, por primera vez compartiendo cama, Elena tomó una decisión. Tenía que usar las pruebas que había encontrado, no para destruir a Javier, sino para salvarlo. Elena trabajó en secreto, organizó todos los documentos que había encontrado, añadió nuevas investigaciones. Construyó un caso completo que demostraba que Javier era inocente. Más que eso, encontró la conexión, el contable que ayudó a Augusto Ortega con los fraudes. Ahora trabajaba para Isabela Valmont. Lo había contratado hacía un año. Probablemente lo usó para tener acceso a los secretos de Ortega. Era chantaje, manipulación, y Elena tenía las pruebas, pero necesitaba ayuda. No podía hacerlo sola. Buscó al doctor Suárez en su bufete. El abogado se sorprendió al verla. «Señora Ortega, ¿qué puedo hacer por usted? Necesito su ayuda para salvar la empresa». Y a Javier puso la gruesa carpeta sobre la mesa. «Pero necesito que prometa no contárselo a él». «Todavía no». El doctor Suárez abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron como platos al leer. «Dios mío, ¿dónde ha conseguido esto?» «No importa.
Lo que importa es que tenemos las pruebas para destruir el caso de Isabela, para demostrar la inocencia de Javier, y más, para exponer a la propia Isabela por chantaje y manipulación. Esto lo cambia todo. El doctor Suárez la miró con nuevo respeto. Usted ha salvado la empresa. Todavía no. Isabela tiene la reunión con los accionistas mañana. Necesitamos actuar antes. Trabajaron toda la noche. Prepararon la contrademanda. Alertaron a los accionistas sobre las verdaderas intenciones de Isabela. Enviaron pruebas a las autoridades competentes. Cuando amaneció, la trampa estaba lista. Elena volvió a casa agotada. Javier aún dormía. Se tumbó a su lado observando su rostro tranquilo. «Te quiero», susurró, «y voy a protegerte, cueste lo que cueste». A la mañana siguiente, la reunión de accionistas sería decisiva. Javier estaba tenso, esperando perderlo todo. Elena le apretó la mano en el coche. «¿Confías en mí?» Él la miró confundido. «Siempre». «Entonces déjame llevar la iniciativa hoy». En la sala de reuniones, Isabela estaba radiante, confiada, hasta que Elena se levantó para hablar. «Señores accionistas», empezó, «antes de votar nada necesito presentarles algunos documentos». Isabela frunció el ceño. «¿Quién es usted?» «Elena Ortega, esposa de Javier, y casualmente, una administradora muy eficiente». Abrió su portátil, proyectando los documentos en la pantalla. «Estos son los supuestos fraudes que la señora Valmont amenaza con exponer, y estas son las pruebas de que Javier Ortega no tuvo ninguna implicación en ellos». Murmullos en la sala. Isabela palideció. Elena continuó implacable. «Y lo que es más interesante, el contable que ayudó en los fraudes originales trabaja ahora para Valmont Logistics. Fue contratado hace un año. Sospechoso, ¿no?» «Esto es absurdo», se levantó Isabela. «Es la verdad, documentada y comprobada». Elena la miró fríamente. «Usted no ha venido a España a hacer negocios, sino a chantajear y manipular, y eso, señores accionistas, es un delito». La sala estalló en conversaciones. Javier miraba a Elena con una mezcla de shock y admiración. El doctor Suárez sonreía discretamente. Isabela, viendo que había perdido, cogió su bolso y salió furiosa. «Se arrepentirán de esto». Pero ya era tarde. Los accionistas votaron. Confianza total en Javier Ortega. La empresa estaba salvada. Cuando todos se fueron, Javier llevó a Elena a un rincón. «¿Cómo has?» «Encontré las pruebas hace semanas, las guardé, investigué, y las he usado cuando era necesario. ¿Por qué no me lo contaste?» «Porque estabas demasiado destrozado. Necesitaba protegerte hasta el momento adecuado». Ella sonrió. «Perdona por la manipulación, pero ha funcionado». Javier la atrajo hacia sí en un beso intenso, allí mismo en la sala de reuniones vacía. «Eres increíble. ¿Lo sabes?» «Lo sé», bromeó ella riendo. Pero la felicidad sería breve, porque Isabela Valmont no aceptaría la derrota tan fácilmente. Y su venganza no había hecho más que empezar. La venganza de Isabela llegó una semana después. No contra la empresa, sino contra Elena. Investigó. Descubrió el accidente, la implicación del padre de Elena, y más. Descubrió la verdad sobre su matrimonio. Un correo electrónico le llegó a Javier un jueves por la noche. Archivos adjuntos con copias del contrato matrimonial, pruebas del matrimonio concertado, y una amenaza: o le vendía parte de la empresa, o todo sería expuesto públicamente. Javier borró el correo sin responder. 2 días después, el reportaje explotó en los medios. Magnate se casa por venganza. Un contrato de matrimonio expone un chantaje familiar. Elena vio el titular en el periódico digital y sintió que el mundo se derrumbaba. Fotos suyas y de Javier, fragmentos del contrato, entrevistas con fuentes anónimas que lo confirmaban todo. El escándalo fue instantáneo. Reporteros rodearon la mansión. El teléfono no paraba de sonar. Clientes llamando preocupados, accionistas exigiendo explicaciones. «Yo me encargo de esto», dijo Javier, preparándose para una rueda de prensa. «No», lo detuvo Elena. «Vamos a decir la verdad, juntos». En la rueda de prensa, retransmitida en directo, Javier y Elena se sentaron uno al lado del otro. Él le sostenía la mano con firmeza. «Es verdad», empezó Javier, «que nuestro matrimonio comenzó como un contrato. Tras el accidente que hirió gravemente a mi hermano, estaba ciego de dolor y rabia. Culpé injustamente a la familia de Elena y ofrecí ese acuerdo como forma de venganza.
murmullos entre los periodistas. Pero lo que los medios no saben, continuó mirando a Elena, es que nos hemos enamorado de verdad, que este matrimonio, que empezó con odio, se ha transformado en un amor genuino, y que me arrepiento inmensamente de haber puesto a Elena en esta posición. «Señor Ortega», preguntó un periodista, ¿la señora Ortega era consciente de los términos del contrato? «Lo era», respondió Elena firme. «Acepté para salvar a mi padre. No habría sobrevivido al estrés de un proceso judicial. Hice lo que creí necesario. ¿Y ahora? ¿Van a divorciarse?» Elena miró a Javier. Él le devolvió la mirada. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. «No», dijeron ambos a la vez. «No vamos a divorciarnos», elaboró Javier, «porque este matrimonio es real ahora. Las circunstancias iniciales fueron erróneas, terribles, pero el amor que sentimos es verdadero, y vamos a luchar por él». La rueda de prensa continuó durante 1 hora más. Preguntas difíciles, respuestas honestas. Cuando terminó, Elena estaba agotada. «¿Hemos hecho lo correcto?», preguntó en el coche de vuelta. «Hemos hecho lo honesto», respondió Javier. «Es todo lo que podíamos hacer». Pero la polémica no terminó. En los días siguientes las opiniones se dividieron. Algunos apoyaban a la pareja, otros los condenaban. La empresa sufrió algunos daños de reputación, pero se mantuvo en pie. Una semana después del escándalo, durante la cena, sonó el teléfono de Javier. Era el hospital. «Rafael, ha movido la mano. Está respondiendo a estímulos». A Javier se le cayó el tenedor. Elena se tapó la boca, con lágrimas en los ojos. «Está volviendo», dijo el médico. «Todavía llevará tiempo, pero está volviendo». Aquella noche, en el hospital, vieron a Rafael abrir los ojos por primera vez en meses, mirar a su alrededor, confundido, enfocar a Javier. «Javi». La voz salió débil, ronca por el desuso. «Estoy aquí», lloraba Javier abiertamente. «Estoy aquí, Rafa. Has vuelto». Rafael sonrió débilmente. Luego sus ojos encontraron a Elena. «¿Quién? Esta es Elena», la presentó Javier, radiante. «Mi esposa, y la mujer que me salvó cuando estaba perdido». «Guay», murmuró Rafael, cerrando los ojos de nuevo, agotado pero vivo. En el pasillo, Javier abrazó a Elena con fuerza. «Ha vuelto. Rafael ha vuelto». «Te dije que volvería», susurró ella, llorando también. «Tenías razón, en todo». Él sostuvo su rostro. «Te quiero, más que a nada en este mundo». «Yo también te quiero», dijo Elena, «más de lo que imaginé que sería posible». El beso que se dieron allí, en el pasillo del hospital, selló la verdad que ambos finalmente aceptaban. Habían empezado como enemigos, pero habían terminado como almas gemelas, y ahora, por fin, podían empezar de verdad. 6 meses después, Elena entró en la habitación que antes había sido suya. Ahora era solo una habitación de invitados. Dormía en la suite principal, con Javier, como marido y mujer de verdad. «¿Lista?», apareció él en la puerta, guapísimo con un traje gris claro. «Casi». Elena se ajustó los pendientes, unas perlas que habían pertenecido a la abuela de Javier, un regalo suyo. Hoy era un día especial, la renovación de sus votos. Javier quería hacerlo bien, una boda de verdad, delante de amigos y familia, con amor. La pequeña ceremonia tuvo lugar en el jardín de la mansión, decorado con flores blancas, invitados selectos, amigos cercanos, familia, empleados queridos. Y Rafael, aún recuperándose pero andando con ayuda, sentado en primera fila, sonriendo. Cuando Elena bajó las escaleras con un vestido blanco sencillo pero precioso, Javier sintió que le faltaba el aire. Estaba radiante, feliz, finalmente libre. Frente al oficiante se miraron. «Javier Ortega», dijo Elena con voz firme, «la primera vez que nos casamos fue por obligación, por necesidad, por dolor, pero hoy me caso contigo por elección, porque eres el amor de mi vida, porque me hiciste descubrir que incluso de las situaciones más difíciles pueden hacer algo hermoso». Lágrimas corrían por el rostro de él. «Elena Sánchez Ortega, yo empecé nuestra historia de forma terrible, con crueldad y venganza, pero tú me enseñaste sobre el perdón, sobre las segundas oportunidades, sobre el amor verdadero. Hoy me caso contigo no para atarte, sino para liberarme junto a ti». Intercambiaron alianzas nuevas, oro blanco con inscripciones personalizadas. Dentro de la de él,
del dolor al amor, dentro de la de ella, del odio a la eternidad. Os declaro marido y mujer, sonrió el oficiante. Otra vez, pero esta vez, con el corazón. El beso fue aplaudido por todos. Rafael silbó, haciendo reír a todos. En la fiesta, mientras bailaban, Javier susurró, «Gracias». «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo, incluso cuando me lo merecía». «Gracias a ti», respondió Elena, «por dejarme quererte, incluso cuando pensabas que no te lo merecías». «Somos dos idiotas entonces, los más grandes», asintió ella riendo. Pasaron los meses. La vida encontró un ritmo. Javier redujo sus horas de trabajo, delegando más. Pasaba tiempo con Rafael, ayudándolo en su recuperación. Pasaba tiempo con Elena, construyendo el matrimonio que ambos merecían. Elena abrió una consultoría para pequeñas empresas. Usaba su experiencia para ayudar a otros negocios familiares. Encontró un propósito en su trabajo. Su padre, Roberto, mejoró con el tratamiento adecuado. Los visitaba frecuentemente, reconciliado con el pasado. Javier lo trataba con respeto. Nunca amigos íntimos, pero había paz entre ellos. Un año después de la renovación de votos, Elena descubrió que estaba embarazada. «Vamos a tener un bebé», dijo, enseñándole el test a Javier un sábado por la mañana. Él se quedó paralizado un segundo. Luego gritó de alegría, cogiéndola en brazos y haciéndola girar. «¡Un bebé! ¡Vamos a tener un bebé! Javier, cuidado, estoy embarazada, recuerda». Él la dejó en el suelo con cuidado, llevando sus manos al vientre de ella con reverencia. «Un bebé nuestro, una familia de verdad, una familia construida sobre el amor», corrigió Elena sonriendo. «Sobre el amor», asintió él besándola. Meses después, una mañana de primavera, nació Clara Ortega, pequeña, perfecta, con los ojos castaños de su padre y la sonrisa de su madre. En el hospital, sosteniendo a su hija en brazos, Javier miró a Elena. «Has transformado mi vida, has traído luz donde solo había oscuridad, has traído esperanza cuando solo había dolor, y ahora me has dado este regalo». «Lo hemos hecho juntos», dijo Elena tocándole el rostro. «Hemos superado lo imposible, hemos transformado el odio en amor, la venganza en perdón, y hemos construido algo hermoso desde las cenizas». Rafael, ahora totalmente recuperado, entró en la habitación con un ramo de flores. «¿Puedo conocer a mi sobrina?». Javier le pasó a Clara con cuidado. Rafael miró a la bebé con ternura. «Hola, pequeña. Soy tu tío Rafa. Y no tienes ni idea de la historia tan loca que tienen tus padres. Una historia que ha terminado bien», dijo Elena, apoyando la cabeza en el hombro de Javier. «No ha terminado», corrigió Javier suavemente. «Solo ha empezado de verdad». Y tenía razón. Porque el amor verdadero no tiene fin. Solo transforma, crece, se eterniza. 5 años después, Clara jugaba en el jardín de la mansión, mientras Elena esperaba a su segundo hijo. Javier la observaba desde el porche, con Rafael a su lado. «Eres un hombre con suerte», comentó Rafael. «Lo sé», Javier sonrió. «Casi lo estropeo todo, casi la pierdo por orgullo y venganza. Pero no lo hiciste, porque ella vio más allá de tu rabia. Vio al hombre que podías ser, y me ayudó a convertirme en ese hombre». Elena levantó la vista viéndolos en el porche. Saludó con la mano, sonriendo. Javier le devolvió el saludo, con el corazón rebosante. Habían recorrido un camino imposible. Habían sobrevivido a lo impensable. Y al otro lado no solo encontraron el amor, encontraron la redención, encontraron la paz, encontraron un hogar. Y al final era eso lo que todos necesitaban. No una historia perfecta, sino una historia real, sincera, transformadora. Una historia que demuestra que incluso de los errores más graves pueden hacer algo bello, que el perdón tiene más poder que la venganza, y que el amor verdadero siempre, siempre encuentra un camino. Epílogo. Pasaron los años. Transportes Ortega prosperó bajo una nueva dirección, con Javier y Elena trabajando juntos, y Rafael asumiendo gradualmente más responsabilidades. Crearon el Instituto Clara Ortega, ayudando a familias endeudadas a empezar de nuevo. Transformaron el dolor en propósito. Clara creció escuchando la historia de sus padres, la versión editada, apropiada para niños, sobre cómo papá y mamá se conocieron en una época difícil, cómo aprendieron a quererse a pesar de las circunstancias, cómo construyeron una familia basada en el perdón y las segundas oportunidades. «¿Siempre os quisisteis?», preguntó una noche a los 8 años.
Javier y Elena intercambiaron miradas. No, respondió Elena honestamente. Al principio no, pero aprendimos. El amor verdadero no es fácil, añadió Javier, pero merece la pena luchar por él. Clara pareció pensar en ello. ¿Como en La Bella y la Bestia? Ambos rieron. Algo así, dijo Elena, pero con un final feliz de verdad. Aquella noche, tumbados en la cama, Javier atrajo a Elena hacia sí. ¿Te arrepientes de haber aceptado mi loca propuesta aquel día? Elena pensó. No, porque me llevó hasta ti, hasta nosotros, hasta esta vida. El camino fue tortuoso, pero el destino... Lo besó suavemente. El destino valió cada dificultad. Te quiero, murmuró él contra sus labios. Más cada día. Yo también te quiero, respondió ella. Para siempre. Fuera la luna brillaba sobre la mansión que antes fue una prisión y ahora era un hogar construido sobre las ruinas del pasado, un hogar cimentado en un amor conquistado, no dado, y dentro de él una familia que demostraba algo esencial, que no importa cómo empieza la historia, importa cómo eliges continuarla. Javier y Elena eligieron el amor, eligieron el perdón, se eligieron el uno al otro, y esa elección marcó toda la diferencia. Del odio nació el amor, de la venganza el perdón, y de las cenizas de un pasado doloroso